Hola, ¿cómo andás? Soy Laura y les traigo un nuevo video. Hoy les quería hablar un poquito sobre aquella libertad que se gana como una especie de alivio cuando uno pasa ese límite en el cual ya no tiene que estar constantemente buscando que lo que llega en la vida encaje en alguna idea previa. Esto tiene que ver con una especie de actitud que podemos tomar siempre de abrirnos a la experiencia, cualquiera sea que nos vaya llegando de la vida, porque hay una confianza. Creo que esto ya lo habíamos hablado en otro video sobre la aclaración de autoconocimiento, y hoy se me ocurrió como profundizar un poquito más, ¿no? Porque hay como esa confianza, esa certeza de que todo lo que me va llegando tiene que ver con mi vibración y me propone una oportunidad de algo que yo necesito descubrir, que en algún lugar o nivel de conciencia me propuse experimentar, y que va siendo exacto para lo que yo puedo ampliar en el autoconocimiento, pero como experiencia, como vivencia. Y ya es como que se pasa esa etapa de la teoría, de cómo hacer para superar ciertos conflictos que parece que vivimos y demás. Porque acá quizá la clave es que hay ciertas etapas, ¿no? Porque cuando uno está en paz con la vida que tiene, está en esa actitud de abierto a recibir las experiencias y tiene esa predisposición de poder vivir la experiencia completa, no tan polarizado en las interpretaciones que haga de lo que está pasando, o permitiéndose descubrir qué aflora de uno. Pero si uno no está en paz y está en conflicto, ahí es donde seguramente cuando nos pasa eso entramos en estas cuestiones de herramientas de autoconocimiento o ir explorando otras cosas y demás. Pero sucede a modo una búsqueda de cómo solucionar esos conflictos, cómo apaciguar ese sufrimiento que hay en esos conflictos. Entonces ahí es como que en esa etapa empieza uno a ver por qué está en conflicto con lo que está sucediendo. Eso es lo que le da la oportunidad de descubrir en sí mismo otras opciones. Y como que en esa etapa la herramienta de autoconocimiento nos va sirviendo para entender cómo funciona esto de la energía, de la correspondencia, de qué oportunidades puedo ver en las situaciones que hasta el momento para mí eran un conflicto y un problema. Y bueno, es como que ahí uno va avanzando en descubrirse, en descubrir qué tipo de personalidad construyó y qué está alimentando con su energía, y poder encontrar formas para estar en paz con lo que está viviendo. Y a partir de ahí la clave es que se pueda seguir en ese estado de disponibilidad y también de estar abierto a recibir lo que vaya sucediendo. Solemos pensar que siempre tenemos que estar haciendo algo, que hay metas que tenemos que alcanzar todo el tiempo. Y si bien podemos nosotros soñar, intencionar cosas, situaciones que queremos experimentar y demás, por lo menos en lo que va del año pasado y estos últimos tiempos nos damos cuenta que esa técnica o ese método del esfuerzo y el poner todo para lograr las cosas y el que la vida sea complicada, difícil, y yo cuanto más energía ponga para ir por un cierto camino me tiene que funcionar de alguna forma, quizá ya esos métodos no nos sirvan. Obvio que esto no va para todos porque cada uno tiene sus propias interpretaciones, pero quizá a algunos que estén viendo este video les sirva pensarlo de esta forma. Cuando uno está como forzando todo el tiempo ciertas situaciones, invirtiendo demasiada energía en algo, salvo que lo haga desde el disfrute de que le gusta lo que está haciendo y le es fluido, porque le genera ese disfrute, esa felicidad interna que aflora, digamos, en ese contexto de la actividad que está realizando o con el vínculo que está relacionándose con esa persona, puede ser en cualquier situación. Salvo eso, en realidad podemos llegar a estar queriendo controlar cada paso, porque ahí ya nos hicimos una idea de cuál sería el escenario necesario para yo sentirme feliz. Entonces, cuando hacemos eso,
solemos tener esa idea previa. Si pasa esto, esto y esto y esto, yo soy feliz. Entonces vamos y nos dirigimos a que pase esto, esto, esto y esto. Y claro, y vamos a ver como que todo medio se traba, porque quizá no estoy abierto a que para llegar a sentir esa felicidad que ya está dentro mío, pueda haber otros escenarios, otros caminos, otras opciones, atajos y formas que yo no pude imaginar, pero que desde un nivel amplio de conciencia se ve todo el panorama y es más fácil incluso llegar más fluido y mejor. Pero yo me estoy resistiendo, porque tiene que ser de la forma exacta que yo lo pensé. Y tengo que estar concentrado siempre en dar esos pasos, y quizá va cambiando el contexto y yo no puedo dar ese paso, porque el contexto cambió. Y ahí requiere que yo pueda ser flexible, que me abra de nuevo me tengo que adaptar a un nuevo contexto. Entonces lo que yo quería, tal cual lo quería, quizá no sea la opción. Y solemos pensar que es que no podemos tener eso que soñamos cumplir como sueño. Pero en realidad quizá estamos cerrando la forma. Quizá estamos cerrando en buscarlo afuera cuando lo tenemos adentro. Quizá no estamos viendo las situaciones de nuestra vida cotidiana que ya nos generan felicidad. Y poniendo la energía en valorar ya ser felices o ver que la felicidad va más allá de una situación externa, que es más como un estado interno de paz, de estar pleno en lo que sea que hagas, donde sea que vayas, con quien seas que estés, y es algo que depende como de uno mismo internamente. Entonces quizá de esa forma, valorando más eso que ya sentimos en esta vida tal cual está en este contexto y este escenario, quizá estemos contribuyendo a que energéticamente eso nos venga más de afuera. Pero no solemos pensarlo así. Siempre solemos ponernos metas e ideas y todo afuera y todo a largo plazo y todo en un futuro. Y la mente hace eso de dispararse enseguida hacia adelante. Y quizá es la clave estar en este momento. Poder vivenciar el presente plenamente. Y empezar a experimentar si eso que tanto busco afuera o que pienso que ese escenario en particular me va a dar, no lo tengo ya. Y cuando uno se hace esa pregunta suele encontrarlo, porque esos estados están adentro, son los que afloran en determinados contextos. Pero si yo cambio la idea que tengo sobre ese contexto, me voy a empezar a dar cuenta que quizás ya los estoy viviendo esos estados, que están aflorando en otras situaciones. Entonces como que todo eso requiere una flexibilidad y una apertura a esas ideas tan fijas que teníamos, de cómo teníamos que hacer para lograr esas cosas. Y también una honestidad con uno mismo. Realmente lo que busco es felicidad, porque muchas veces buscamos situaciones, vínculos, estar en una determinada circunstancia, pero para huir de otra cosa, o por miedo a. ¿Cuántas relaciones se habrán empezado o habremos empezado por miedo a estar solos, por ejemplo? Y no nos damos cuenta que hacemos eso, porque nos engañamos muy fácil con las ideas que nos decimos. Entonces, siempre la clave va a ser, una vez que yo me entienda un poco que no soy mis circunstancias, entiendo un poco esas tendencias que quizá tanto me dolían de mí y empezar a aceptarlas y a mirarlas con otra mirada para poder trascender ese personaje que construí, que me identifiqué exclusivamente con que era esa persona. Quizá cuando llegue a ese punto, la clave sea estar un poco más abierto y poder intencionar hacia dónde queremos ir, pero soltarlo y tener la confianza de que llega lo mejor para cada paso en el camino. Y que la clave está en disfrutar el camino, más que hacia dónde llegar. Y poder valorar que la vida está sucediendo mientras hacemos esos pasos. Y mientras estamos pensando en escenarios futuros, en ideas de hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr y demás. Entonces quizás sea un poco abrirnos más, dejar de estar siempre insistiendo con las ideas de que todo lo bueno nos tiene que causar, nos tiene que llevar un esfuerzo, nos tiene que ser doloroso, o que va a pasar en tanta cantidad de años, o que va a pasar de tal forma determinada y no de cualquiera.
y empezar a abrir un poco esas ideas con flexibilidad, encontrando la seguridad en uno mismo. De que más allá del escenario, la forma y demás, primero yo ya ese estado lo tengo dentro, por lo tanto también aflora. Y que puede aflorar en situaciones en las cuales yo no podía prever. Y creativamente nos vamos a dar cuenta que en esos momentos cuando uno tiene esas mejores ideas, siempre hay como un estado de vacío que le precede. Si yo no hago lugar a pensar algo nuevo, probablemente esté siempre con las mismas ideas repitiéndome en la cabeza las mismas historias. Y encerrado ahí. Entonces esa energía está concentrada ahí. ¿De dónde va a venir esa inspiración, esa nueva idea, ese nuevo lugar? Si yo estoy siempre alimentando lo mismo, como con anteojeras mirando siempre en el mismo lugar. Entonces es como, bueno, abro la mirada, me abro, me pongo disponible, empiezo a confiar en mí, busco la libertad de abrirme y ver qué llega. Y saber que en cada situación yo ya tengo los recursos necesarios que afloran. Entonces será cuestión de confiar y suplantar esos miedos por confianza, encontrar en nosotros nuestras capacidades, revalorizar las que ya tenemos, empezar a ver en la vida cotidiana todo lo que ya disfrutamos, alimentar ese disfrute, encontrar internamente ese disfrute e ir viendo a ver qué puede llegar a pasar. Hacer ese vacío y quizá nos inspiren grandes ideas, vengan esas inspiraciones, porque pudimos estar ahí en ese momento de vacío y algo que pudimos captar nos pareció una gran idea en ese momento, lo intentamos y vemos qué pasa. Pero eso sucede cuando uno está disponible a que eso suceda, cuando uno está abierto, cuando uno está atento a eso y no está como distraído en otras cosas. Así que me parece que quizá en algún punto de estos procesos y estos caminos tengamos que aprender, y más con todos estos contextos, a perder ese miedo a la incertidumbre y cambiar esa forma. Quizá no es dirigir cada paso, porque muchas veces que estamos dirigiendo cada paso no nos damos cuenta y nos engañamos. Pensamos que lo estamos haciendo porque nos propusimos un plan, una meta y la mejor idea de cómo llegar a esa meta. Y muchas veces en realidad lo estamos haciendo porque queremos controlar que ese paso se dé. Porque viene ese paso, esa idea, esa planificación, es desde una intención y un lugar interno de miedo de no conseguirlo. Entonces, si yo tengo tanto miedo a no conseguirlo, necesito controlar cada paso que se dé como yo considero, porque si no, no es como yo pienso y quizá no lo logre. Entonces ya te das cuenta que desde ese lugar probablemente vayamos a no encontrar ese estado de felicidad que aflore en ese momento, porque lo desconocemos y lo hacemos desde otro lugar. Si yo ya estoy disfrutando, yo ya puedo ser feliz sin ningún motivo aparente, siendo quien soy, viviendo auténticamente mi vida, siendo honesta conmigo misma, estoy abierta a que mi vida me traiga mayores experiencias donde yo pueda seguir explorando esa felicidad y otras cosas que puedan salir de mí. Y con la confianza de que para cada situación yo siempre tengo un recurso interno que me pueda ayudar a vivirlo, a aprender, a ver la oportunidad y demás, porque eso depende de mí. Y porque estoy tranquila, confiada en que siempre tengo lo que necesito. Entonces es como, bueno, me amigo un poco, me relajo, puedo disfrutar cada cosa que haga, porque puedo disfrutar estar viva. Es otra actitud que uno toma. Entonces ya no es tan importante si se da el paso ese, si se da otro paso, si todavía no tengo esa situación en mi vida, si no es tan importante, porque el foco está puesto en disfrutar el ahora y en poder estar presente en cada momento que vivas, y no tanto en las ideas, en el mundo de las ideas hacia el futuro o hacia el pasado, que no es real, porque ahora no está sucediendo. Entonces, por eso también esa importancia de poder vivir en el aquí y ahora, pero hacerlo presente, plenamente, sentir en el cuerpo que uno está presente con lo que está haciendo, que está plenamente dedicado a lo que está haciendo. Así que, bueno, me pareció interesante poder compartir esta reflexión y espero que nos dejen en los comentarios opiniones
o temas que quieran tratar, y un like si les gustó el video y lo compartan. Un beso.